democracia es una palabra, nada más. Pero por lo que nos ha costado es palabra santa. Y por cómo la usamos, por momentos parece una palabra vacía, sin contenido. Como si fuera un producto más, una gaseosa o una marca de shampoo. Todos nos llenamos la boca hablando de ella. Y todos damos por sentado que hablamos de lo mismo. Sin embargo, pareciera que hay tantas interpretaciones como habitantes. Demos Kratos, gobierno del pueblo. ¿Qué es la democracia? La democracia elegir y ser parte prefiero ante todo la democracia y la poder libertad elegir de las la personas. autoridad a buscar. Democracia es una forma de organización social en que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. Platón la define como el gobierno de la multitud y Aristóteles como el gobierno de los más, en contraste con la monarquía, el gobierno de uno, y la aristocracia, gobierno de unos pocos, o de los mejores. Esto es lo que escuchamos siempre, palabras más, palabras menos. Pero tiene que haber algo más. ¿Qué es la democracia? Es una forma de gobierno en la que, mediante la que se garantiza que las decisiones fundamentales que tienen que ver con la vida y con la marcha de una nación está tomado por los sectores populares. Por lo general la democracia se da en el marco de una forma de Estado que es la República, y esto garantiza varias cosas, no solamente el gobierno del pueblo, sino también la vigencia de una serie de reglas, de principios que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de los habitantes, con los principios de igualdad, bueno, con la división de los poderes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son sus orígenes y sus supuestos? En la historia de las organizaciones políticas, ya desde Grecia hasta hoy, entre otras formas de gobierno, como está la aristocracia o la monarquía o una tiranía, se pensó un régimen de gobierno basado en la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, que son considerados iguales, que son considerados libres y que participan de la cosa pública, del Estado, y que tiene esta particularidad que está en su nombre mismo, ¿no? Que es el gobierno de todos, el gobierno de la mayoría. ¿Pero se trataba realmente del gobierno de las mayorías? Los griegos consideraban ciudadanos a una minoría muy, muy pequeña, donde no estaban las mujeres, no estaban los niños, no estaban los extranjeros, no estaban los esclavos, o sea, no estaba el 90% de la sociedad. ¿Y qué pasa con las primeras democracias de la modernidad? Esa democracia europea del siglo XVII y XVIII que se conoció en el inicio de la modernidad era muy restrictiva. El ciudadano tenía que ser propietario, tenía que ser hombre, tenía que ser alfabetizado. Hasta las ampliaciones de ciudadanía en el siglo XIX y XX, donde, por ejemplo, el voto de la mujer, o sea, el voto de la mayoría de la sociedad, diría yo, recién en Europa comienza en la década del 30 del siglo XX y en Argentina en la década del 50. ¿Existen distintos tipos de democracia? Hay una forma clásica que viene de Grecia, del modelo más clásico de la democracia, que es el de la democracia de unos pocos de forma directa. Es decir, el pueblo, los ciudadanos, los pocos ciudadanos se reúnen y de manera directa toman decisiones, participan, discuten, votan, deciden. Obviamente que cuando hablamos de gobierno del pueblo no nos referimos a las asambleas de la antigua Grecia, nos estamos refiriendo a la manera en que desde la creación del Estado moderno el pueblo se expresa o puede gobernar, que es a través del sistema representativo. Y hay una norma en las constituciones, la nuestra, en la Argentina y en tantas otras, que expresamente dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Sin embargo, ¿se puede reducir la democracia al voto? La democracia no es solamente el proceso de elección, sino es también el respeto de la Constitución, el respeto de las leyes, el respeto de la minoría, el diálogo, el respeto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Es decir, todo eso conforma la democracia. La democracia es, como ha definido algún politólogo importante, es una forma de vida. Si tomamos como ejemplo el consorcio de un edificio de 2 pisos con 4 departamentos, la democracia directa parece un método bastante razonable.
Los habitantes del edificio se reúnen, exponen sus diferentes puntos de vista, discuten, se agarran de los pelos, se insultan un poco, hasta llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasa si se trata de un edificio de 3 pisos? ¿O de 4? ¿O de 20? A los habitantes del edificio no les queda otra opción que la democracia representativa. Tienen que reunirse y elegir delegados que los representen para que estos, a su vez, se reúnan, discutan, se agarren de los pelos, se insulten un poco, hasta llegar a un acuerdo. Y entonces sí, todos contentos. O casi. De todos modos, queda claro que, sea directa o representativa, la democracia se basa tanto en el conflicto como en el consenso. La Nación nació el 8 de marzo de 1996. Y dijimos, vamos a hacer una murga diferente, que sea así abierta, participativa, democrática. Tenemos una forma de organizarnos que tenés que, cuando entras a Mala Yunta, lo primero que te decimos, mira, acá no hay jefe, no hay directores. Una murga autogestiva. Esto implica que tenés participación y tenés un compromiso. El compromiso de asumir es eso. Si yo estoy en desacuerdo que se haga el corso tal día y bueno, la murga votó ese día y bueno, yo lo acepto porque el grupo decidió eso. No es que me cruzo de brazos y me caprichoso digo, no. Ya está, discutimos en el momento y después llegó el día y nos ponemos todos a trabajar. Que en realidad que no haya un jefe diciendo vos salís o no, vos bailás acá, vos nena trae pollerita. No. Acá las chicas de Mala Yunta cantan, bailan, tocan el bombo. Somos iguales, no hay discriminación y si la hay, la limamos, hay que trabajar eso. Justamente no es solamente una forma de organización, sino también es una escala de valores. Nuestro sistema actual, entonces, es una democracia representativa y presidencialista. En su artículo 37, entre los nuevos derechos y garantías agregados en la reforma de 1994, nuestra Constitución garantiza la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. Y establece que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. ¿Pero qué significa realmente todo esto? Todos aquellos ciudadanos con derechos plenos, mayores de 18 años, tenemos derecho a elegir autoridades. Pero también tenemos derecho a ser elegidos. Igual hay restricciones. No cualquier ciudadano argentino puede acceder a todos los cargos electivos y públicos que existen en Argentina. Por ejemplo, para ser electo en la Ciudad de Buenos Aires hay que haber nacido en la Ciudad de Buenos Aires o haber residido acá de manera probada y fehaciente durante 5 años. Cuando se dice el voto es universal, tampoco involucra a todos, porque una persona que está presa y está privada de derechos no puede votar, por ejemplo. Entonces, es universal siempre dentro de una restricción que es la misma ley la que lo fija. ¿Por qué es secreto el voto? Cuando yo voto de manera a viva voz, como se votaba en Argentina hasta la ley Sáenz Peña, o sea, hasta el inicio del siglo XX, los poderes o los poderosos tienen posibilidades de incidir en mi voto. Pero cuando yo estoy en el cuarto oscuro, solito frente a todas las boletas, y decido mi voto y lo pongo en un sobre oculto, digamos, y lo meto en la urna, ahí soy enteramente libre. ¿Y por qué es obligatorio? En todos los países es obligatorio votar. En muchos países para votar hay que inscribirse en un padrón. En Estados Unidos, por ejemplo, para votar hay que inscribirse en un padrón electoral y después tomar la decisión si voy o no a votar, pero no es obligatorio. En Argentina el voto obligatorio tiene que ver con una especie de vocación, de llamado a que la gente no se desentienda de lo público. ¿Pero esta obligación no atenta contra la libertad de decidir si votar o no? Yo creo que en tanto se entienda como un derecho y en tanto la democracia sea rica y viva, esa discusión no tiene sentido porque todos necesariamente van a querer participar. Se transforma en obligación cuando no se quiere hacer. De todas formas, que una decisión esté legitimada por el 100% de los que pueden votar y no como democracias que también son discutibles como la de Estados Unidos, que de pronto un presidente termina siendo electo por un porcentaje muy chico de la población. ¿Pero entonces la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo o es el gobierno de la mayoría? En principio es el gobierno del pueblo para el pueblo, pero esto es muy genérico, ¿eh? En verdad es un sistema por el cual la mayoría gobierna.
pero no gobierna de manera absoluta, no es que haga lo que se le dé la gana, porque también hay una minoría que está representada en el Congreso. A veces el partido que gobierna no tiene mayoría en el Congreso, a veces la tiene, pero hay disensos. De modo que es el gobierno de la mayoría, pero no es la dictadura de la mayoría. La mayoría gobierna, por supuesto, pero tiene sus contrapesos. Hay minorías que reclaman sus derechos en cuanto a que son perjudicadas por ser minorías, son perseguidas por ser minorías. Esos son los derechos reivindicables. Pero hay minorías que se dicen minorías en términos protectorios, que en verdad están defendiendo determinados privilegios, ¿no? No hay que confundir minorías con privilegios. Que hayan pocos ricos no significa que sean minoría en términos de que sufren esa situación de ser minoría, ¿no? Una democracia tiene que tender a equiparar las necesidades de los que no tienen y los privilegios de los que tienen. ¿Esto implica cierto grado de conflicto? Bueno, la vida implica conflicto. Toda sociedad es una trama de intereses que son contradictorios, obviamente, ¿no? Por supuesto que el consenso es necesario para que una sociedad funcione, para que funcione normalmente, para que haya paz social. Ahora, consenso no quiere decir unanimidad. Yo no creo que se pueda concebir una sociedad sin conflicto. Lo que es interesante es el modo en cómo las sociedades pueden resolver esos conflictos. Cuando las sociedades los conflictos los resuelven a las balas o a los tiros, en realidad son sociedades que no han sabido consolidar ese Estado de Derecho. Con sus pros y sus contras, el sistema democrático es el único que nos garantiza que una vez cada 2 años todos tengamos exactamente el mismo poder de decisión. Absolutamente todos. Nunca voté todavía. La primera vez que voy a votar va a ser ahora para las elecciones presidenciales. Por ahí me generan varias cosas. Me genera primero, bueno, me siento bien porque sé que voy a participar en algo histórico que va a pasar en el país. Y me siento integrado dentro del país como nunca en ese momento. Que de mí también depende de lo que pasa en la sociedad argentina. Entonces, en 1912, con la ley Sáenz-Peña, el voto pasa a ser secreto, universal y obligatorio, garantizando a los ciudadanos varones, sin distinción social, el voto sin presiones externas y ampliando drásticamente el porcentaje de votantes efectivos, hasta alcanzar a las mujeres con la introducción del voto femenino en 1947 para votar por primera vez en 1951. Por cada paso que hemos dado para ampliar la noción de ciudadanía y los derechos de sus ciudadanos, parece sucederle un avance de las fuerzas reaccionarias. A lo largo de la historia, nuestra democracia ha venido creciendo de asaltos, alternando una serie de gobiernos democráticos interrumpidos casi sistemáticamente por gobiernos de facto. Todos originados, hay que decirlo, en su correspondiente golpe cívico-militar. Nuestra historia parece estar minada de ocasiones en que algunos de nosotros, disconformes con los gobiernos elegidos por las mayorías, creyeron preferible ceder nuestro derecho a elegir y llamar a alguien para que imponga orden. ¿Es suficiente la democracia? Si es tan buena, ¿por qué no nos deja satisfechos a todos? ¿Por qué ha sido interrumpida tantas veces la democracia en nuestro país? No solo en nuestro país, ¿no? Yo diría que eso es una endemia latinoamericana, o fue. Siempre hay una diferencia entre el poder formal y el poder real, cuando no coinciden ambas cosas. Entonces, cuando
la gente elegía gobierno, sí, el gobierno tenía toda la formalidad, pero había fuera del gobierno quienes tenían más poder que el gobierno. Y cada tanto ejercían ese poder. Evidentemente, ciertos intereses predominantes dentro de una sociedad buscaron su expresión política a través de dictaduras o a través de golpes militares, para instalar modelos económicos, ideas que no tenían ninguna popularidad y que de ninguna manera, por tanto, podían ser consensuadas socialmente a través de procesos electorales. ¿Y por qué suelen venir inmediatamente después de gobiernos con algún avance social o alguna ampliación de la democracia? Porque esas fuerzas que no logran obtener, como yo decía hace un momento, los consensos como para poder gobernar por la vía electoral, acceder al poder por los mecanismos que la Constitución Nacional prevé, acechan y naturalmente en la defensa de sus intereses mezquinos, de clase, de grupo, o lo que fuere, golpean la democracia, buscan recuperar espacios que la comunidad misma les deniega de otra manera. Eso de interrumpir la escena pública significa no queremos que los ciudadanos participen. O sea que la democracia, que en realidad es un régimen que llama a la participación, cuando los ciudadanos participan, muchas veces esa escena es vista temerosamente y se la clausura. En nuestros países, la Argentina es un buen ejemplo, son los golpes militares en el siglo XX que han clausurado la escena pública. ¿Y cuál es la garantía en cualquier país, y tomemos nuestro país, la Argentina, de que no vuelva a ocurrir un golpe de Estado? La única garantía es justamente la participación ciudadana. Entonces, ¿qué es la democracia? ¿Un sistema rígido que otorga un piso de derechos o un sistema dinámico que se puede ampliar? La cantidad, digamos, el conjunto de derechos que uno tiene ahora, si uno lo ve en perspectiva histórica, se da cuenta de lo que costaron. No es que de pronto nacemos con determinados derechos. Atrás de cada derecho hay una conquista y atrás de cada conquista hay una pelea. El límite nunca llega, siempre se puede pedir más. Siempre, cuando uno está reclamando un derecho, está convencido de que eso hay que conquistarlo, eso tiene también una contraprestación, que es asumir la responsabilidad de hacerlo bien. Casi todos los teóricos del siglo XX han definido a la democracia como un régimen inacabado. Es decir, no es que hay algo ya construido, que nosotros lo único que tenemos que hacer es preservarlo. ¿Cómo se logró todo esto en la democracia, esta ampliación permanente de derechos? Con conflictos. Porque si no se hace con conflictos, si no se hace interrogando todo el tema del derecho de manera permanente, consideramos que es algo muerto una vez y para siempre. La democracia es eso, es un régimen imperfecto, inacabado, donde solamente el conflicto la hace mover. Imaginemos por un segundo qué pasaría si no viviéramos en democracia. Si el gobernante de turno se levanta un día con el pie izquierdo, o derecho, y se le antoja que el color nacional es el amarillo, la moneda nacional el dólar, el idioma el francés y el ritmo nacional la rumba, todos de amarillo, a bailar rumba, a comprar dólares y a hablar en francés. Al que le gusta bien y al que no, la cárcel, el exilio o algo peor. Esta no es una hipótesis absurda de ciencia ficción. Como argentinos no nos hace falta siquiera usar la imaginación. Nosotros tuvimos experiencias similares en nuestra historia. No una, sino varias veces. Y la última fue hace no tanto tiempo. Porque esos años de proscripción que tuvimos, 18 años, fueron tremendos. No podíamos decir ni Perón ni Evita, no podíamos decir nada, no podíamos reunirnos 3 personas y teníamos que no tener en la casa nada, porque lo que teníamos, aunque no fuera peronista, lo que teníamos, porque teníamos libros de toda clase, se lo llevaban. O sea, que se quedaban un día entero
revisándote toda la casa, pero toda, ¿eh? No dejaban un lugar sin revisarte para llevarse, si había lajas, lo que hubiera, se lo llevaban, por si acaso. Y después jamás te devolvieron nada. Y por supuesto, al pobre que lo llevaban, te imaginás que lo torturaban hasta la muerte, porque mirá, tenemos el caso primer desaparecido, que fue Felipe Vallese, un gran compañero de mi hijo, y bueno, nunca más se supo de ese chico, nunca más se supo. Entonces, ¿qué puede hacerse ya no para conservar nuestra democracia, sino para alimentarla? Para que se extienda y se profundice. ¿La democracia entonces es un asunto de gobiernos o le compete a la ciudadanía? La democracia requiere una ética, eso lo ponen los ciudadanos, requiere un tejido social activo, eso lo ponen los ciudadanos, requiere una renovación de las temáticas, eso lo ponen los ciudadanos, requiere una interrogación al poder permanente, eso también lo ponen los ciudadanos. Entonces, confundir democracia con instituciones me parece que es, en realidad, no solamente un flaco favor que se le hace a la democracia, sino un riesgo para la democracia. La democracia no agota la totalidad en sus expresiones formales, electorales y demás, no agota la posibilidad de intervención, de participación. El poder no está en una sola parte. Si bien formalmente tiene una residencia, ¿no es cierto?, que es la del gobierno o los gobiernos, también hay otros lugares donde este poder de la ciudadanía se busca expresarse. Se expresa a través de medios de comunicación, se expresa a través de organizaciones sociales que se agrupan en defensa de intereses comunes y que buscan presionar al poder formal, a los gobiernos, para obtener reconocimientos de ciertos o determinados derechos o incidir en ciertas y determinadas decisiones, o concurrir en la formación o en la creación de ciertas políticas públicas. Y ningún gobierno puede hacer oídos sordos a lo que dicen los periodistas, a lo que se dice por radio, a lo que se dice por la CFM, a lo que circula por las redes sociales, a lo que manifiestan las ONG. Es muy, muy difícil. Solo una dictadura puede hacer eso, y hasta cierto punto, porque aún en los casos de dictadura siempre se cuela alguna posibilidad de participación o de lucha. Eso en el plano colectivo, pero ¿existe algún tipo de participación democrática en el ámbito privado, en la vida diaria? Si vivimos en una sociedad democrática, lo que tenemos que hacer es elegir a nuestros representantes y controlarlos. Lo tenemos que hacer de una forma activa, interesándonos por la cosa pública, participando en la calle, en los bares, en las discusiones, en los debates, en los medios de comunicación, en los lugares de trabajo, en la universidad, donde sea, participar para no dejarlos solos en las decisiones trascendentes. ¿Y en el caso de los más jóvenes que todavía no tienen acceso al voto? Yo creo que fundamentalmente la democracia y la juventud tiene que ver con discutir absolutamente todo. Y en la etapa formativa, que es en los colegios, en los secundarios y en las universidades, justamente tiene más sentido la discusión. En el proceso de discusión uno aprende, uno se enriquece. Por eso la participación y el estar en contacto con los otros ciudadanos, involucrarme, aunque no sea en todo, sino en mis áreas de interés, y saber que la plaza está hecha para ser llenada, eso me parece que es un desafío de la democracia del siglo XXI. A nosotros cuando nos ha tocado, a la mayoría, cuando hacemos una movilización, un tachero, un kiosquero o cualquier persona nos grita por qué no nos vamos a estudiar. Y la realidad es que esa es nuestra, de alguna manera, el aporte y nuestra participación política en la ciudad. Porque la realidad es que si las cosas están como están, es porque el concepto que tiene la gran parte de la sociedad respecto a lo que es la democracia es algo básico que sienten que rige solamente cada 4 años ir a votar a diferentes representantes, tanto para la nación como para la ciudad. Nuestros métodos capaz a algunos no les pueden gustar, pero el problema es que
esta gente que nosotros se queja de que nosotros participemos tampoco propone otros. Y son los mismos que al fin y al cabo solamente prefieren no participar y quejarse de la política desde afuera y no hacerse cargo que la única manera de cambiar la realidad es participando. La democracia nace como una forma de gobierno que presupone el derecho de toda la ciudadanía a decidir, sea de manera directa, como en una asamblea, o indirecta, mediante la elección de sus representantes, como en nuestro país. Y con el paso del tiempo, la democracia ha ido incorporándonos a todos, el voto universal, el voto femenino, el voto obligatorio, y creando mecanismos para protegerse de presiones, engaños y tiranías. El voto secreto, las elecciones parlamentarias. Pero contra lo que se suele pensar, la democracia es bastante más que un sistema electoral. Es una forma de vida, una filosofía, una idea que para todos es esencial y para algunos es peligrosa. Porque nos hace participar, se extiende, contagia y termina impregnando todos los niveles de nuestra sociedad. El hogar, el barrio, la escuela, el trabajo. Poco a poco la democracia avanza por todos los ámbitos, como un derecho, pero también como una responsabilidad. Una vez que uno puede decidir, tiene que hacerse cargo. Y decidir.